En los miércoles de Videochat del Espectador invitamos a Luis Vicente León, analista venezolano, presidente de la firma de encuestas y análisis Data Analysis, una de las más serias del país de Venezuela. Luis Vicente, bienvenido. Empezamos para que nos expliques, nos ayudes a entender la situación que vive Venezuela. En este chat hemos recibido algunas preguntas de los lectores, entonces te formularé unas y para que logramos entender lo que pasa aquí. Pues claro, será un placer. Encantado de estar con ustedes. Listo, Luis Vicente. Primera pregunta que mandan nuestros lectores. Ellos quieren saber si tú eres de oposición, de derecha, de izquierda. ¿En dónde te ubicas tú en el país, ya que está tan polarizado? Bueno, eso precisamente es uno de los grandes temas, ¿no? La polarización en Venezuela es una polarización muy fuerte y hace que se pierda de alguna manera la objetividad en el análisis tanto político como económico del país. Es muy difícil leer a Venezuela a través de las declaraciones, los medios de comunicación, privados o públicos, porque simplemente está como cargado de emociones. Y yo creo que el primer elemento es entender que, de mi perspectiva, yo en lo personal soy una persona que rechaza la propuesta, digamos, de izquierda radical, de control extremo, de intervencionismo, que en mi opinión es la fuente o la base del modelo económico del presidente Maduro, que lo fue también del presidente Chávez y que eventualmente ha generado una gran crisis en Venezuela. Sin embargo, pese a que yo eventualmente como analista, como persona, eventualmente rechazo ese modelo, por otra parte, en mi trabajo como analista, yo no estoy aquí ni en Venezuela ni en ninguna parte para expresar mis opiniones sobre el tema. Cuando yo quiero expresar opiniones, escribo un artículo de opinión. Pero cuando estoy haciendo análisis, estoy tratando de analizar lo que veo bajo la perspectiva más objetiva posible. Y eso hace de que a lo largo de estos 17 años yo haya básicamente puesto sobre la mesa cuando era mayoría claramente el presidente Chávez para ganar las elecciones, aunque eventualmente yo no hubiera votado por él, o cuando eventualmente las medidas o las políticas del gobierno pueden ser racionales a pesar de que haya una crítica severa por parte de la oposición. Es decir, uno tiene que hacer un análisis insesgado y no es lo que quiero que sea ni lo que temo que sea, sino lo que eventualmente está viendo que es. Perfecto. Luis Vicente, arranquemos con los últimos hechos de esta semana. ¿Qué pasa en Venezuela tras sanciones como las que impuso el presidente Obama? ¿Qué pasa con el venezolano común y corriente? ¿Estas medidas resultan contraproducentes? ¿Qué pasa? Bueno, es temprano todavía para medir el impacto y un encuestador, que en mi caso, pues siempre prefiere esperar, medir y preguntar y poder dar porcentajes de la población que aprueba o rechaza esas medidas. Sin embargo, si lo analizamos desde el punto de vista teórico o si lo analizamos desde el punto de vista de las encuestas previas que ya se habían hecho con respecto al tema de las sanciones, vale la pena decir que la mayoría de la población, apenas en octubre, noviembre del año 2014, cuando hablábamos de esas sanciones, las rechazaba. Estamos hablando de cerca del 70% de la población que consideraba que era inadecuado el tema de sanciones, incluso individuales, y que no ayudaba a resolver los problemas del país. Por otro lado, si lo vemos desde el punto de vista conceptual teórico, ¿qué hay? A ver, en la política lo importante no es lo real, sino lo perceptual. Los rechazos y las aprobaciones se construyen en la percepción que tenga la gente en su mente y no en la realidad. La realidad es que las sanciones que el presidente Obama estableció son sanciones individuales contra unas personas muy específicas, que no es una sanción contra el país, que ni siquiera es una sanción contra el gobierno. Son sanciones específicas contra personas que ellos asumen violan derechos humanos o están inmersos o inmiscuidos en procesos de corrupción. Cuando él, sin embargo, lanza las sanciones, que por cierto, de nuevo es una sanción
a la que tiene completo derecho, porque al final de cuentas todos los países tienen derecho a darle la visa y a quitársela a quien quieran. Es como entrar a tu casa. O sea, yo puedo dejarte entrar a mi casa o puedo decir que no quiero que entres más o que no quiero que entres nunca. Es decir, ese es mi derecho. Claro. Pero cuando tú lo lanzas, combinado como lo hizo el presidente Obama ayer, diciendo que además se decretaba una emergencia nacional, porque la crisis en Venezuela representaba un riesgo a la seguridad de los Estados Unidos. La verdad es que otra vez, esos son nomenclaturas clásicas en Estados Unidos, es como se llama el acto administrativo a través de la cual el presidente Obama dice eso para poder tener libertad de aplicar las sanciones y de aplicar otras sanciones en el momento en que lo considere conveniente, que incluye también el congelamiento de algunas posesiones o activos que esas personas puedan tener en los Estados Unidos. Esa es la forma como ellos la llaman. Pero eso lo saben ellos y lo saben algunas personas muy particulares que son expertas en el análisis diplomático o en el análisis legal de los Estados Unidos. Pero para la mayoría de la población venezolana, ¿la lectura qué es? Bueno, que separa al presidente de los Estados Unidos y declara una emergencia nacional de los Estados Unidos por algo que está pasando en un país chiquitico como Venezuela, porque se siente amenazado en su seguridad. Y eso viene vinculado a las sanciones de cancelación de visas para 7 personas, que además las pone explícitas con nombre y apellido. Bueno, ¿qué es la lectura que se va a hacer? No se va a hacer la lectura del ACT o acto de Estados Unidos, de la nomenclatura clásica, de que eso es un tema administrativo, que no es verdad que Estados Unidos se siente aterrorizado por los problemas en Venezuela para su seguridad, etcétera. Es como se llama, pero aquí la lectura es distinta. La lectura es wow. O sea, primero se siente completamente sobredimensionado, se siente como que, o sea, wow, mira, incluso para los que no están de acuerdo con los presos políticos, los que están luchando en contra del gobierno en términos de la violación de libertad de expresión, o los que eventualmente creen que el gobierno venezolano está tomando decisiones completamente inapropiadas en materia económica, les parece completamente desproporcionado que haya una declaración no sé, de emergencia nacional en los Estados Unidos. Entonces, eso obviamente es utilizado por el gobierno venezolano. Lo va a vender como una prueba de la agresión de los Estados Unidos sobre Venezuela. Lo coloca además como una excusa para poder incluso explicar una parte de la crisis que podemos tener en Venezuela, etc. Es decir, entonces, todos esos elementos al final le podrían permitir, no estoy diciendo que vaya a ocurrir necesariamente, pero uno pudiera inferir que le permite al gobierno usar excusas, aglutinar a los chavistas que podrían estar un poco desunidos alrededor de un gobierno que es bastante malo en términos de resolver los problemas económicos del país, que tiene el país inmerso en una crisis severa que incluye la inflación más alta del mundo y problemas críticos de desabastecimiento. Hoy le da una excusa para decir que ese desabastecimiento es una guerra económica, que ahí está la prueba de que están intentando un golpe de Estado contra Venezuela, esos son los elementos que eventualmente en Venezuela va a utilizar y está utilizando el gobierno venezolano para aglutinar y buscar excusas básicas alrededor de esa declaratoria que, desde el punto de vista real, era completamente distinta. Luis Vicente, y ha fallado la comunidad internacional, ha fallado los organismos como la ONU, como UNASUR, en analizar y en intervenir un poco en la crisis venezolana para evitar justamente que países como Estados Unidos se pronuncien y causen un efecto pues contraproducente. Bueno, yo creo que en efecto las decisiones en este sentido más positivas siempre son las multilaterales, son las de las organizaciones, digamos, que todo el mundo conoce, que todo el mundo respeta, la ONU, la OEA, etcétera, que son básicamente organizaciones de países donde hay actores de diferentes tendencias, tamaños, etcétera, que eventualmente pueden jugar un rol mucho más importante. Además, el rol que tienen que jugar, que es ¿cuál? El rol
principal es provocar el debate, provocar el diálogo, provocar el respeto entre los actores que eventualmente juegan dentro de ese territorio. Porque al final de cuentas, ninguna cosa que no sea la presión al diálogo, la presión a la solución de los problemas a través, por cierto, de los procesos democráticos, de las elecciones, y las organizaciones de derechos humanos, que son fundamentales e importantísimas, pero que también tienen su rol, pero que tienen una ruta completamente clara de cómo se actúa en materia de derechos humanos. Esas son las organizaciones que tienen, en mi opinión, el juego más importante para ayudar a resolver problemas en el país. La solución del problema del país no es que alguien venga a tumbar a Maduro o a desestabilizar el gobierno de Maduro o a ayudar a quienes van a desestabilizar el gobierno de Maduro. Ese no es estable, primero no es adecuado, no es democrático y no es estable. La búsqueda es, primero, el respeto a los derechos humanos. Eso es un tema muy importante. Recordar además que la violación de derechos humanos son crímenes que no prescriben y que además tienen jurisdicción internacional. Es un elemento importante recordar permanentemente cualquier actor que esté violentando o intentando violentar los derechos humanos. Y las organizaciones de nuevo derechos humanos tienen muchos instrumentos para recordarlo y para actuar y para pedir y para defender, y esos son los elementos que debemos seguir. Pero luego... Ayer el presidente, ¿sabes?, volvió a insistir en los intentos desestabilizadores, en el golpe de Estado. ¿Podría haber un golpe en Venezuela? Mira, bueno, lamentablemente en todos los países, pues siempre, sobre todo los países más débiles institucionalmente, siempre eventualmente hay un riesgo. Eso es un elemento que no puedes descartar. Cuando nosotros analizamos los escenarios, pues siempre tiene que haber el análisis de qué ocurriría si hubiera un golpe de Estado en Venezuela, que por cierto, en mi opinión, sería desastroso, incluso para quienes eventualmente intenten provocarlo para cambiar el gobierno, porque al final de cuentas ese golpe de Estado nunca sería a favor de por ejemplo, la oposición convencional de Venezuela. No tiene ni la capacidad organizativa, ni el liderazgo, ni las vinculaciones cívico-militares como para que ellos pudieran ser los receptores de ese golpe de Estado. De manera que un golpe de Estado que sea fomentado por la oposición venezolana sería, como decimos en Venezuela, el dicho dice, cachicamo trabaja para Lapa, que es básicamente un animal trabajando para otro. Porque al final de cuentas no serías tú el que va a capitalizar eso de ninguna manera. Pero, a ver, es verdad que el gobierno venezolano abusa de las acusaciones de golpe de Estado y abusa, construye enemigos imaginarios, tiene, bueno, si sacamos la cuenta de las veces que el gobierno de Chávez y el gobierno de Maduro han dicho que los están tumbando, haciendo golpe de Estado, intentos de asesinato, etcétera, es más o menos la misma historia que eventualmente también tuvieron los Castro en Cuba durante muchos años. Pero, haciendo la misma referencia, cuando tú abriste la información americana de la época, sí conseguiste intento de golpe de Estado contra los Castro en Cuba. Es decir, que algunos los creó, pero otros existían. Es decir, había una historia que él amplificaba, condimentaba, creaba, pero había una historia que luego se demostró que era verdad. Y luego, si venimos a Venezuela, yo diría que hay muchas exageraciones por parte del gobierno, pero por otro lado, también es verdad que hay grupos que intentan desestabilizar el gobierno venezolano. No es falso que hay grupos particulares, que no es la oposición convencional, y probablemente no son, paradójicamente, los actores que están presos en Venezuela, acusados de golpe, no son los que probablemente, en efecto, tienen un juego de esas características. Pero las hay. Y además, muchos te lo dicen abiertamente, algunos escriben, declaran abiertamente que no es... Cuando un líder te dice, no podemos esperar hasta las elecciones. Bueno, ¿qué te está diciendo? Cuando te dice, el gobierno tiene que salir,
¿Qué te está diciendo? Bueno, algunos te dicen, mira, pero nosotros lo que estamos es pidiendo la renuncia, y eso es un derecho constitucional, por supuesto. Claro que es un derecho constitucional que cualquiera le pida la renuncia a cualquier funcionario público, electo o no. Entonces la puedes pedir. Ahora, también es un derecho que él te diga que no. Y en efecto, el presidente Maduro le dijo a las solicitudes de renuncia, no. Bueno, una vez que él te dijo que no, next, es decir, ¿qué viene ahora? No, no, no. Él dijo que no, pero tiene que renunciar. Ah, bueno, entonces no es una renuncia. Es decir, está buscando un elemento completamente distinto. Entonces, esos elementos están en el juego. Algunas veces malinterpretados, en efecto. Hay gente que te dice, no, bueno, pero entonces tenemos que seguir la lucha y la batalla para que el gobierno... Está bien, y una lucha democrática. Yo no estoy diciendo no que todos los que piden la salida del presidente sean unos golpistas. Eso es lo que el gobierno dice porque los quiere contaminar a todos. Pero lo que sí estoy diciendo es que hay golpistas también. Es decir, eso también es verdad. Esto no es una película de cowboys donde todos los indios son malos y todos los cowboys son buenos. Eso no es así. Luis Vicente, ¿y persigue el gobierno venezolano a la oposición? ¿Castiga el disenso, las manifestaciones en contra? ¿Eso pasa? Absolutamente sí. Los derechos de la oposición no son los derechos convencionales de un país democrático integral. La gente no puede hacer lo que pudiera hacer en otros países. Mosca. También hay unos que quieren hacer cosas que no se pueden hacer en ningún país del mundo. Es decir, y entonces cuando el gobierno los controla o los ataca, entonces dicen que el gobierno es dictatorial, abusador. O sea, eso es una exageración. También, pero es verdad que existe cercenamiento de derechos, por supuesto que sí, y también existen amenazas y existen controles en medios de comunicación que impiden que la gente se pueda expresar de manera transparente o abierta, y también existe, digamos, personas que han terminado presas por el derecho a opinar. Claro, claro. Luis Vicente. Mira, ya si estamos o no de acuerdo con planteamientos duros como el de Leopoldo López, que eventualmente tenía una propuesta que podría no estar de acuerdo, pero al final es obvio que Leopoldo López no era culpable de ningún asesinato, que no era un golpista, por lo menos no actuaba en ese proceso, y tercero, muy importante, que es un actor que está preso por una condición política, como lo está también el alcalde mayor de Caracas. Entonces, en la práctica, ¿eso qué es? Bueno, eso es la construcción de una bóveda de miedo que de alguna manera cercena los derechos a la protesta, al disenso, a la crítica, etcétera. Luis Vicente, el papel de UNASUR ha sido bastante criticado. La oposición ha denunciado que no los invitaron al diálogo. ¿Esta mediación de UNASUR con Colombia, Brasil y Ecuador puede llegar a presentar alguna solución a la situación venezolana? Mira, todas las participaciones internacionales donde vienen grupos de países que además entre ellos también pueden tener diferencias importantes en su visión, son importantes. Yo no puedo despreciar ningún intento, no importa de cuál organización. Y puede ser cierto que UNASUR no es probablemente la organización más insesgada frente al caso venezolano. Es decir, las declaraciones, por ejemplo, del presidente Samper, distintas a las de la canciller colombiana, son muy cercanas permanentemente a defender al gobierno venezolano. Entonces, yo no estoy en contra de que una organización como esta esté dispuesta permanentemente a defender la institucionalidad y atacar cualquier intento de golpe de Estado. Yo lo hago permanentemente en Venezuela. Yo escribo y rechazo las acciones radicales en contra del gobierno. Me gusta o no me gusta el gobierno, porque la democracia no se mide en defender el derecho de los que piensan como tú, sino en defender el derecho precisamente de los que no piensan como tú. El gobierno venezolano tiene todo el derecho a gobernar. Y yo creo que la oposición tiene derecho a construirse, fortalecer partidos para ir a elecciones, referéndums, asambleas, lo que sea, para poder enfrentar ese gobierno. Pero es enfrentarlo en el plano democrático, no es enfrentarlo en ningún otro plano. Ahora, cuando tú veas a Samper y sus declaraciones, permanentemente son declaraciones de apoyo al gobierno y
no me parece adecuado que hayan venido a Caracas, se hayan reunido con algunos actores de la oposición individuales y no se hayan reunido con la mesa de unidad, que es la expresión institucional de la oposición, te guste o no. Sí, es verdad. O no. Es decir, esa es la institución que representa la mayoría de la oposición. Y el excluirla es evidentemente negativo en términos políticos y de confianza para la organización. ¿En algún momento esa mediación que ofreció el presidente Santos podría ser aceptada por Maduro? No lo sé, no creo que en este momento el presidente acepte mediación de nadie, porque él no siente que está en este momento en una posición de diálogo o debate con nadie. Él además, primero, no se siente reconocido por la oposición y no reconoce a la oposición en su justa dimensión. Entonces, una mediación entre quién y qué. Por otro lado, Maduro acusa de golpe de Estado, pero por otro lado, mira, sube del aeropuerto en un autobús manejándolo él, es decir, para además bromear con el hecho de que lo acusan de haber sido un chofer de autobús, con, por cierto, una acusación absolutamente ridícula, porque al final de cuentas, en Venezuela, el único requisito que se requiere para ser presidente es ser elegido, ser mayor de edad y no estar inhabilitado y ser venezolano de nacimiento. Por lo tanto, acusarlo o atacarlo por su profesión es un absurdo que lo único que hace es desvincular al que está acusando de la población masiva en Venezuela, que evidentemente se siente más identificada con ese chofer de autobús o con un chofer de autobús, que lo que se puede sentir identificado conmigo y cualquier posgrado que yo haya hecho donde sea en el resto del mundo. Por lo tanto, es un absurdo, pero hay una contradicción, fíjate, él acusa que los Estados Unidos está intentando, digamos, un magnicidio, que en el país hay un intento de golpe de Estado. Por otro lado, sube del aeropuerto, maneja un autobús sin blindaje en Caracas. Bueno, wow, un tema interesante, pues por lo menos muy valiente el presidente Maduro. En términos de popularidad, leía en algunos medios que está en sus bajos niveles de popularidad Maduro. ¿Es así? ¿Ha perdido tanto respaldo popular? Sí, absolutamente. El presidente Maduro enfrenta una crisis económica de grandes dimensiones. Y una crisis económica de grandes dimensiones afecta sin duda la popularidad de un líder, de un presidente. Maduro pierde más de 30 puntos porcentuales en un año, que es pues, una pérdida significativa, sobre todo porque él no era un líder como Chávez, que tenía niveles de popularidad superior al 70%, sino un actor que gana las elecciones por un punto porcentual o 2 puntos porcentuales al candidato de la oposición. Entonces, claro, perder 30, cuando tú lo que tenías era la mitad, te habla de un presidente que se debilita de nuevo en términos electorales. Le es difícil ganar una elección, aunque eso no quiere decir que no lo pueda ganar, pero le es difícil ganar una elección. Sin embargo, vale la pena decir que 20-25% de popularidad, que es lo que el presidente Maduro puede tener, sigue siendo, sin embargo, un altísimo nivel de popularidad para un presidente en la mitad de una crisis de la magnitud que Venezuela tiene en este momento. Siguen las filas en Venezuela, sigue la escasez, las denuncias de desabastecimiento, pero el gobierno asegura que es una guerra económica, que hay bandas de bachaqueo, que hay contrabando. Ayer impuso los captahuellas. ¿Eso en qué medida puede ayudar a solucionar la crisis económica que sí tiene Venezuela? Mira, si tú tienes la mala suerte de tener cáncer, el cáncer de estómago podría generarte acidez, ¿ves? Y el médico te puede recetar antiácido, y está bien que te lo recete. Ahora, más vale que no creas que el antiácido resuelve el problema. Lo que resuelve el problema es la quimioterapia. Entonces, ¿qué es un captahuella? El antiácido. Es decir, tú estás tratando de tomar medidas para atacar las consecuencias de la crisis.
no la causa de la crisis. La causa de la crisis no son los bachaqueros. La causa de la crisis no son los revendedores. La causa de la crisis es el control de cambio y de precios, el intervencionismo estatal que destruye la capacidad productiva, reduce la oferta, reduce las importaciones y hace que no hayan productos suficientes para abastecer una demanda que a la vez también está sobredimensionada. Una demanda que está sobredimensionada porque tú controlaste los precios y mantienes unos precios completamente absurdos en el mercado. Los precios que no son los precios y que son tan bajos que hiperestimula la demanda de esos bienes por encima de lo que debería ser la demanda. Entonces, con toda esta distorsión, el tema, cuando el gobierno dice hay una guerra económica porque hay contrabando de extracción, hay una guerra económica porque hay bachaqueo, es una ridiculez, eso no tiene ni pata ni cabeza. Hay bachaqueo porque estás controlando los precios y el cambio. Hay contrabando de extracción no porque las amas de casa cucuteñas que están comprando leche en San Antonio del Táchira o a un contrabandista que se lo lleva de Ureña o de San Antonio a Cúcuta no son un comando antirrevolucionario dirigido por el presidente Uribe. Son un grupo de señoras cucuteñas que racionalmente quieren comprar una leche o un aceite o una harina a la 10ª parte de lo que lo compran en su país. Y los contrabandistas no son un comando antirrevolucionario, sino unos tipos que están leyendo una oportunidad de negocio ilegal, es decir, pero una oportunidad de negocio con la cual compran barato y venden caro. Están haciendo arbitraje, que por cierto también lo hacen con los dólares, porque si el gobierno se empeña en mantener una entrega de divisas a 6.30 bolívares por dólar, que es un absurdo de precio, es una ridiculez, o sea, y luego te volteas y la pueden vender en 170 o en 280 que llegó el mercado negro la semana pasada, sí, obviamente que lo van a hacer. Entonces bachaquean dólares, bachaquean bienes, bachaquean todo lo que haya, lo que tenga la posibilidad de arbitrar. Y eso, digamos, no es una guerra económica, eso es el resultado nefasto de las políticas de control e intervencionismo. Y no en Venezuela, en cualquier parte del mundo donde ya han sido aplicados. Claro. ¿Hay alguna posibilidad de que Venezuela salga de la crisis? ¿Qué tendría que hacer el gobierno para solucionar por lo menos el problema de económico? Sí, pues bueno, yo creo que es una buena pregunta para finalizar, pero, a ver, lo primero es que el gobierno tiene que entender que su modelo de control e intervencionismo es irracional. Y esto no es un tema de izquierda o derecha, no es un tema de socialismo o capitalismo. Siendo sinceros, si tú analizas el desarrollo teórico del neomarxismo hoy en el mundo, expositores, profesores espectacularmente preparados, como John Elster, por ejemplo, que son neomarxistas, todos reconocen que el socialismo moderno no puede vivir sin la empresa privada. Entonces, ese concepto de que socialismo es igual al Estado produciendo ya no existe ni siquiera en los grandes expositores del marxismo moderno. Como tampoco creen que el intervencionismo estatal extremo ayuda a resolver el problema. Es todo lo contrario. Todos creen fundamentalmente hoy que el Estado tiene que tener mucho menos participación, tiene que ser un rector. No es entonces izquierda o derecha, socialismo, capitalismo, es racionalidad o irracionalidad. Y lo que el gobierno venezolano está haciendo en su modelo económico es claramente irracional. Lo segundo es que tiene que integrar. No hay ninguna posibilidad de garantizar la estabilidad tratando de plantear un conflicto existencial. ¿Existes tú o existo yo? Porque al final ya era malo cuando Chávez planteaba conflictos existenciales contra las minorías, que representaban 20% del total del país. Ya eso era malo. Pero es que cuando tú te planteas un conflicto existencial con alguien del mismo tamaño que tú, o más grande que tú, el resultado está cantado. Más tarde o más temprano se van a revelar. Y tú tienes que integrar, tú tienes que negociar, tú tienes que abrir la posibilidad de que la democracia se oxigene, incluso si pierdes. Porque al final, esa misma democracia le garantizó
a Ortega su regreso en Nicaragua, como a los peronistas su regreso en Argentina. Es decir, tú no puedes pretender quedarte por la fuerza, porque al final te van a sacar por la fuerza. Luis Vicente, muchas gracias. Gracias por participar. Te agradezco mucho. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo.